Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga, un feliz sábado, me alegra saludarlos, es una bendición que podamos nuevamente estar en contacto, como suele decirse mucho en este tiempo, a través de los medios que nos han facilitado esta oportunidad. Queremos conversar un poquito acerca de la lección número 7 y aprovechamos pues para extender el saludo a las 5 iglesias y los 5 grupos que conforman este distrito, el distrito de La Victoria. Quizás alguno de ellos pueda llegar este material y pueda ser de apoyo para su trabajo durante este día sábado. La lección número 7 es la lección que lleva por título Compartir la Palabra, y el texto que utiliza como base se encuentra en Isaías el capítulo 55 y el versículo 11. Isaías 55:11, que dice de la siguiente forma: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Quizás haya tenido la posibilidad usted en alguna ocasión de hablar, de mencionar algo, y que eso que usted ha dicho parece que no tiene mayor trascendencia o mayor relevancia. Quizás hasta las personas no le prestan atención, o quizás cuando usted puede hablar a alguno de sus hijos para darle alguna orientación, muchos de ellos podrán haber tenido una actitud como quizás en algún momento nosotros la tuvimos con nuestros padres, de omitir esas palabras. ¿Saben? Son palabras humanas. Son palabras humanas que, aunque puedan tener autoridad en cierto sentido, no cumplen todo el papel que la palabra pudiera tener. Sin embargo, la palabra de Dios es diferente. Miren que el texto bíblico está diciendo que la palabra de Dios no vuelve vacía. Es decir, esa palabra es una palabra tan diferente a la de nosotros, que es una palabra que nosotros podemos confiar plenamente en que hará lo que ha prometido. Y desarrollaremos un poquito de eso más adelante, pero también pues quisiera en esta introducción referirme al tema de la testificación. En ocasiones hemos conversado ya anteriormente de la testificación. Testificar, decíamos que básicamente es contar lo que Dios ha hecho en nosotros. No tenemos que inventar muchas cosas, no tenemos que decir una cantidad de cosas distintas. Simplemente es contar lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es el tema de la testificación. Pero cuando usted analiza bien la testificación, encontrará que en el fondo la palabra de Dios juega un papel importante a la hora de testificar. Usted pensará, bueno, ¿y dónde enmarca la Biblia? Bueno, cuando usted habla de lo que Dios ha hecho por usted, usted necesariamente va a tener que utilizar algunos pensamientos bíblicos o algunos pensamientos inspirados para soportar su testificación. Si usted testifica sin hablar de la palabra de Dios, esa testificación no tendrá poder, porque recuerde que es la palabra de Dios la que no volverá vacía, es la que hace el trabajo, porque es la que tiene el poder. Su testificación y mi testificación sin la palabra de Dios no tendrá mayor influencia que una mera conversación que se está teniendo. Así que usted no necesariamente tiene que citar la palabra y los textos bíblicos, como algunas personas lo hacen porque tienen la capacidad de recordar esos pasajes, pero usted puede, en medio de su testificación, incluir los pensamientos bíblicos, sin necesidad quizás de citar los textos bíblicos si no los recuerda. Eso hará de su testificación una testificación poderosa, porque después de todo recuerden que testificar siempre es hablar de la transformación, de lo que Dios ha hecho por nosotros, y Dios lo hace a través de la palabra que Él nos ha dejado. Así que vamos a desarrollar entonces algunos pensamientos que se vieron durante esta semana. Uno de los primeros pensamientos que desarrolla la lección es los símbolos que tiene la palabra en lo que fue el contenido de la revelación. Y menciona algunos de los símbolos, pues en realidad son más, y usted puede encontrar a través de una concordancia bíblica o a través de la misma lectura de las Escrituras que la Biblia se compara con muchas cosas. En primer lugar, ¿por qué utiliza símbolos? Los símbolos son muy importantes para nosotros. Todas las disciplinas o la mayoría de las disciplinas o de las ciencias tratan de utilizar en su proceso de darse a conocer algunos símbolos, porque los símbolos conocidos nos llevan a algunas dimensiones
de cosas que quizás nosotros no conocemos muy bien. Y al hacer esa asociación, en nuestra mente los pensamientos se desarrollan de una forma más concreta. Así que miremos algunos de los que no sé, nos mencionaban esta semana. Por ejemplo, decía que la Biblia se compara a una lámpara. ¿Recuerdan ese texto conocido del Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es uno de los principales, ese es muy conocido y la pregunta sería para todos la misma, para todos las comparaciones que se hagan. ¿Por qué una lámpara? Bueno, las funciones prácticas de la lámpara en la vida cotidiana por sí solas nos ponen en el contexto de lo que el autor quiere presentar en relación con la palabra de Dios. Una lámpara nos sirve para alumbrar. Bueno, hoy en día nosotros ya no diríamos tanto una lámpara, pero podríamos hablar de una linterna, ¿cierto? O de un bombillo. Y el trabajo que hacen es alumbrar algún lugar, sacar, excluir la oscuridad y mostrar, dejar en evidencia aquellas cosas que están ocultas. El papel de la palabra de Dios es un papel similar, que escudriña los corazones, que lleva luz a las vidas, a esas personas que de pronto sus vidas son muy oscurecidas por el pecado y por muchas circunstancias. La palabra de Dios llega como una luz a ese corazón y hace el trabajo que le corresponde. Pero no fue el único símbolo, habían más símbolos, quizás no los abordemos todos, pero por ejemplo me hablaba de que la palabra también se compara con fuego y con martillo. Ustedes van a notar que los símbolos no tienen una secuencia. Los símbolos simplemente extraen las características principales que quieren relacionar o resaltar de la palabra de Dios. Fuego y martillo. ¿Qué tendría que ver eso con nosotros hoy en día? Esto me hace acordar de un pasaje donde el Señor, mencionando en un contexto diferente el pacto que había mencionado al pueblo, le dice: cambiaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En ese marco de esa apreciación encontramos que si la Biblia entraría como un martillo, porque el martillo afloja, ¿no? Da golpe, afloja, y allí el papel que cumpliría la palabra de Dios es aflojar lo que está endurecido, ¿cierto? Tratar de ayudar a precisar algunas verdades para que se enternezca el corazón. Y el fuego es lo que consume, ¿cierto? El fuego es cuando la palabra de Dios puede entrar también a nuestro corazón y puede consumir y puede quemar todo pecado que haya en nuestro ser para disponernos. Usted puede sacar más aplicaciones de cada uno de estos pasajes. Por ejemplo, está hablando de las aplicaciones, perdón, de las comparaciones. La semilla y el pan son otras de las comparaciones que se hacen a la palabra de Dios más, digamos, utilizadas. La semilla, usted sabe que la palabra llega al corazón y cuando entra hace el papel que hace la semilla con alguno de estas planticas, que entra y empieza a trabajar allá, quizás nadie se dé cuenta, y eso pasa en la vida real. Muchas veces la palabra se comparte y no se ven los frutos por fuera muy rápidamente, pero en el corazón la palabra va haciendo su trabajo y va extendiendo las raíces. Cada uno de estas comparaciones, de estos elementos que se presentan a comparación, tienen en profundidad cosas muy interesantes de la forma como actúa la palabra de Dios, y por eso se trajeron a colación en este sentido. La segunda idea que desarrolla la lección es hablando del poder de la palabra. Bueno, en la introducción conversamos un poco de eso y las lecciones anteriores también ya han mencionado en cierto sentido esta misma idea del poder de la palabra. El poder de la palabra cuando se desarrolló el Génesis, el poder de la palabra para ser creadora, ¿cierto? Para crear. Y dicho sea de paso, pues allí se nos menciona en una palabrita especial, bara, que es la única que se asocia a cuando se presenta el sujeto en la oración. El sujeto es Dios, ¿no? Se le atribuye únicamente Dios puede hacer actuar ese verbo, bara, en la palabra original. Nosotros no podemos hacer eso, porque ya mencionamos en la introducción que nuestras palabras muchas veces son faltas de autoridad, o por más autoridad que tengan no cumplen todo el propósito. Así que ahí tenemos la palabra de Dios como una palabra
poderosa en la creación. También cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, su palabra, esa misma palabra que está registrada en el Génesis, esa palabra aparece como una palabra que seguía teniendo poder. Imagínense, habían pasado muchos años desde la creación, pero el Señor, cuando se hace hombre aquí en esta tierra, nos recuerda y ratifica el poder de esa palabra, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Y recuerdan ustedes el caso de aquel hombre, de aquel soldado que fue y que tenía esa confianza en la palabra del Señor, que ni siquiera pidió que él fuera, dijo solamente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Eso es creer en la palabra y esa es la invitación que se nos hace a nosotros. Creamos que la palabra de Dios tiene poder para que pueda cumplirse en nosotros las promesas y todas las cosas que Dios ha dicho acerca de nosotros. En este mismo aspecto, quizás una última cosa que pudiera resaltar es que la palabra de Dios escrita, como la tenemos hoy en día, tiene el mismo poder que tenía en el Génesis y el mismo poder que tenía en el ministerio del Señor Jesús. Sí, a veces pensamos que no. A veces pensamos que es un libro y hasta he visto por ahí que muchas veces lo descuidamos y lo tiramos a un lado. Ha visto que tiene las hojas comidas, todas las hojas rotas. Algunas Biblias las he visto así. No tienen por qué ser. Es el libro de Dios, es el libro de la revelación de Dios. Por este libro conocemos muchas cosas que de otra forma nosotros no pudiéramos conocer. Así que la palabra de Dios que tenemos es una palabra poderosa. Pero ¿de qué sirve una palabra poderosa? ¿De qué sirve un antídoto poderoso, una vacuna poderosa si usted no se la aplica, si usted no la toma? No serviría de nada. Así que nosotros hoy tenemos el desafío de acercarnos a esta palabra. Mire, quizás está hablando para algunos hermanos que puedan decir, con toda esta circunstancia o quizás antes de toda esta situación del COVID-19, yo me sentía muy desanimado y de pronto llegaban momentos que no sabía orar, o no quería orar, o no quería leer la Biblia, o no quería ir a la iglesia. Quizás muchas personas se sentían así. Bueno, el remedio es empezar a leer la Biblia. ¿Saben que una de las primeras cosas que el enemigo hace para desmotivar a alguien es quitarle el interés por leer la Biblia? Porque cuando le quita el interés de leer la Biblia, todo lo demás empieza a decaer, a decaer, a decaer. Pero yo bueno, no lo reto porque eso ahí está de moda que retar, pero bueno, yo le invito a que usted, si se siente desanimado, fuércese a leer la Biblia. No importa, disciplínese, cree el hábito, genérelo. Todos los días saque y lea 2 capítulos de cualquier libro. Hágase una secuencia, que usted sepa que al otro día tiene una tarea, ya sabe cuáles son los que tiene que leer. Y solamente léalos creyendo que esta palabra tiene poder. Con el tiempo usted va a ver cómo las demás cosas empiezan a cambiar, porque ese es el poder que la palabra de Dios tiene para actuar con nosotros los seres humanos. En tercera instancia, la tercera idea que desarrolla la lección son los beneficios que tiene la palabra de Dios. Y esta es una pregunta muy de fe de Jesús. En la fe de Jesús está desarrollado, inclusive con los mismos textos que menciona acá, 2 Timoteo 3, 14, 17, Juan 17, 14 al 17, para decir que los beneficios que trae la Escritura para nuestras vidas son la santificación, son la sabiduría, son el corregir nuestra vida y ayudarnos a andar por el camino correcto. Es hacernos más sabios. Eso es el papel que tiene la Escritura. La señora White en el libro Deseados para todos los, Deseados no, sino Mensaje para los jóvenes, allí menciona que un joven que quiera ser sabio, un joven que quiera resaltar en su clase, un joven que, digámoslo en nuestros términos, en la universidad quiera obtener los primeros lugares, el trabajo que tiene que hacer es leer la Biblia. Y el joven que lee la Biblia a conciencia y que aplica lo que aquí dice, tendrá los primeros lugares y el reconocimiento. Siempre ha sido así, no es diferente con nosotros hoy en día. Así que tenemos esa oportunidad de que la Biblia haga ese trabajo también en nosotros. En cuarto aspecto, la idea siguiente que desarrolla la lección es sobre el tema de la aplicación de la palabra. Y allí aparecen las promesas como elemento fundamental en esta idea. Las promesas que Dios nos da. Recuerdan que el texto de la
de la guía decía que se han contabilizado más de 3.000 promesas que tiene la Escritura para nosotros. Ahora usted se pone a recordar todas esas promesas y de pronto usted no llegue a un número muy significativo, pero las hay. Imagínense, más de 3.000 promesas, eso son demasiadas promesas, es decir, hay promesas para todo en la Biblia. Pero esas promesas, si no tienen el elemento de la fe, no va a pasar nada en la vida de quien lee la Escritura. Porque usted puede leer muchas cosas que acá digan, pero si usted no las está creyendo, entonces eso no va a pasar de que esto se le convierta en un libro como cualquier otro. Tiene que acercarse con oración y sabiendo que este libro contiene la palabra de Dios y que es la voluntad de Dios la que aquí está. Cuando usted hace eso, entonces su vida va a empezar a cambiar, porque usted va a empezar a ser transformado a lo que usted contempla. Y si usted está contemplando a Dios a través de la Escritura, entonces no puede pasar otra cosa diferente, sino que usted sea transformado, como dice Corintios, de gloria en gloria, hasta cuando se parezca usted al Señor Jesús. Ese se llama un proceso de santificación que se va dando, ¿cierto? De imitación, podríamos mencionar allí. Entonces, ese es el tema de la aplicación de la palabra. Y ya para desarrollar el último punto, que se refiere al compartir la palabra ya como tal, podríamos mencionar los 3 principios que se presentan en la guía. Me llamaron mucho la atención. Y esos 3 principios para compartir la palabra de Dios, que no sería otra cosa diferente a testificar, recuerden que lo mencionamos en la introducción, dice el primero que tiene que ver con lo que decimos. Con lo que decimos. Hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Cuando hablamos de testificar y de la palabra se activan una cantidad de cosas. Allí está el cerebro haciendo su trabajo, están los gestos, están las palabras que usted usa, los oídos, están las avenidas del alma, los sentidos, ¿cierto? Todo está involucrado y se activa todo para que se pueda dar un buen proceso de testificación. Pero imagínese usted una persona que empieza a testificar y se para delante de una congregación o delante de un grupo de personas o un grupo de amigos y empieza a compartir según él su testimonio. Y entonces cuando empieza a hablar y hablar y hablar, no mide las palabras de lo que está diciendo, sino empieza a hablar y decir un poco de cosas que quizás no vayan a tener motivación en las demás personas. Yo he escuchado testimonios donde las personas tocan los aspectos negativos de donde Dios los sacó. Eran malhechores, eran traficantes, eran ladrones, eran borrachos, y está bien mencionar eso, pero eso no tiene que ser el centro de su testificación. Por eso el primer principio es lo que decimos. Cuando usted testifica, cuando usted comparte la palabra de Dios, usted puede decir brevemente de dónde lo sacó Dios para tener una idea, para que los oyentes tengan una idea del contraste que van a venir haciendo en lo que usted era y lo que ahora es. Pero usted no puede pasar todo su testimonio dando detalles, como un día escuché a alguien que decía yo era malo y en mi maldad hice esto y describía tal detalle las cosas malas que hacía, que se tornó no en un testimonio, sino se tornó como en una historia ya de violencia y de susto, y al final dijo y Cristo me cambió. Entonces no es ese el sentir de un testimonio, de compartir la palabra de Dios. Primer principio, es importante saber qué decimos, elija las palabras. Dios le pone las palabras, pero elija las palabras y usted tenga estructurado lo que querrá compartir con las demás personas. Isaías 54 en este principio dice que es el que nos da palabras de sabiduría para que nosotros podamos compartir con las demás personas el pensamiento de la palabra apropiada que se necesita a través, si es posible, de nuestro testimonio. El segundo principio que desarrolla esta última idea es que es importante también cómo nosotros decimos las cosas. Cómo decimos las cosas. Se tiene muchas dificultades quizás en el ámbito familiar o en los ámbitos de trabajo o también en la misma iglesia, porque pueden haber muchas personas que dicen a mí no me interesa, yo digo la verdad como sea y yo soy honesto y soy franco y esa es mi característica y yo le voy diciendo a cada uno las cosas como son. Pero mire que este segundo principio resalta
la forma como nosotros debemos presentar las cosas, cómo decimos nosotros las cosas que ya, o las palabras, cómo las expresamos, las palabras que ya Dios puso en nuestra mente. Recuerden que segundo de Timoteo 4:2 decía para qué servía, ¿cierto? Para amonestar, para redarguir, o sea que a nadie le gusta que le pisen los callos. A nadie le gusta que vengan y le digan, mire, es que usted se está equivocando en esto, pero la Biblia muchas veces nos dice y nos envía que nosotros hagamos eso. Así que es una forma para cumplir este segundo principio que tiene que hacerse contacto. Usted tiene que saber cómo conversa con la persona y no interesa de que usted sea una persona franca y de que le diga las cosas como sea. Usted tiene que envolver esa circunstancia de su carácter en una forma agradable de decir las cosas para que las demás personas puedan aceptarlas. No se trata de que usted las votó y las dijo, y independientemente de lo que el otro diga, no, porque se trata de ganar a la persona, de ganar al hermano, de que la persona se sienta motivada a mejorar su vida y no a que simplemente la persona dé por sentado de que el asunto lo tiene que dejar porque al fin de cuentas no me cayó bien como dicen las cosas. Y el último principio, el tercer principio es cuando nosotros decimos, es decir, el tiempo. Recuerden, el primer principio es qué decimos, hay que elegir las palabras, las ideas, los pensamientos. En segundo lugar, hay que saber cómo se dicen. Y en tercer lugar, el principio para compartir la palabra de Dios es cuándo usted tiene que decirlo. Y mi hermano, mi amigo, déjeme decirle esto, no todos los momentos son apropiados para que usted vaya a hablar, vaya a testificar o vaya a decir algo. No, hay momentos apropiados para usted entrar con esa temática, pero hay otros momentos que requieren quizás otras cosas de usted. Si una persona está ocupada en algunas circunstancias, si usted va a hablar de unas cosas, va a ser inoportuno de pronto, usted podría llegar a ayudar, o si una persona está enferma, pues usted puede llegar a ayudar y a cumplir su ministerio de esa forma, como lo hacía el Señor Jesús, y de paso, pues entonces usted puede ir compartiendo lo que Dios ha hecho con usted. Recuerde que Salomón en Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 1 dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Muchas veces hay personas que van a realizar actividades buenas, pero por ser inoportunas, terminan frustradas creyendo que lo que están haciendo es negativo y eso yo no sirvo para eso y terminan desanimadas. No, las cosas hay que saberlas hacer al tiempo que corresponde. Todo tiene su tiempo. Y Dios de esta manera permitirá, si nosotros somos ordenados y organizados con el cumplimiento de estos tres principios, que nosotros tengamos una experiencia muy agradable a la hora de testificar y pasemos bien cada momento y lo aprovechemos para compartir con otros las verdades de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos llegando ya al cierre de esta lección y vamos a modo de conclusión a decir unas tres cositas. Imagínese usted, en primer lugar, a una persona que durante días previos al encuentro que está teniendo con usted pudo haber cometido algún pecado, alguna falta grave, y ahora anda apesadumbrado, con el corazón cargado, atribulado, un sentimiento de culpa, y Dios lo pone para que usted pueda ser ese mensajero que transmita alguna palabra de ánimo y de esperanza en medio de la oscuridad que ese corazón puede tener. ¿Qué le compartiría? ¿Qué le diría? ¿Qué pasajes bíblicos podría utilizar? Una idea es que usted pueda recordarle las palabras del Señor Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas palabras podían traer ánimo a un corazón y a una persona que está cansada, que está agobiada con las perplejidades de esta vida y los pecados que pudo haber cometido. Otra idea es que usted pueda llevarlo a que la persona pueda confesar para que descanse. Y qué mejor que ese pasaje de San Juan, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. También la persona necesita sentir que tiene la empatía de Dios o que mejor Dios le comprende, ¿cierto? Y está en una situación muy similar a la de María Magdalena, así que las palabras que el Señor le dio a María Magdalena pueden ser también apropiadas en este momento. Ni yo te condeno. Todos se fueron, ni yo te condeno. Vete y no peques más.
¿cierto? Ahí hay otra palabra interesante que puede tener poder para la vida de esta persona. Isaías, ven, sentémonos y estemos a cuenta, ¿cierto? Sus pecados que son de determinado color yo los voy a transformar, no importa la gravedad, yo los puedo cambiar. Palabras que pueden traer también ánimo a las personas. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En fin, muchos otros pasajes que usted puede utilizar para que pueda, en medio de sus palabras, vincularlos, y de esta forma podría hacer un trabajo de administrar el corazón de esta persona. En segundo lugar, ¿cómo identificar a las personas que necesitan recibir esa testificación? Bueno, vimos durante el repaso que la palabra de Dios es una palabra que tiene poder y que se constituye en algo fundamental e importante para nuestro proceso de testificación. Así que yo estoy seguro de que si usted continuamente lee la palabra de Dios con oración, creyendo en las promesas de Dios, no se preocupe, porque el mismo Espíritu que inspira, el mismo Espíritu que tiene poder en esta palabra, es el mismo Espíritu que está trabajando en determinados corazones. Y al igual que aconteció con Felipe, recuerdan que fue llevado por el Espíritu para que aquel etíope pudiera recibir esa palabra en su corazón y pudiera recibir la explicación y posteriormente el bautismo allí en aquel lugar. Pues de esa misma forma Dios sigue trabajando. Así que usted sabrá y Dios le impresionará su mente cuando alguien se acerca y usted entienda que esa persona necesita palabras que usted en su corazón tiene, palabras de esperanza, de ánimo. Esa es la forma como Dios estará trabajando. Pero recuerde, lea la Biblia. Si usted no ha leído la Biblia, si usted no ha orado, pues usted no va a poder recibir la impresión del Espíritu de Dios y simplemente va a creer que son personas que aparecieron por ahí, por la vida, y no les va a haber mayor trascendencia. Así que no, debemos estar conectados con aquel que es el que nos ayuda a que todo este proceso se realice, que es el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, piensa en esto, con todo lo que se ha visto durante esta semana, con las 7 lecciones que ya se han desarrollado, cómo todo ese contenido le puede ayudar en su vida a ser un mejor instrumento para testificar. Eso es importante, no podemos dejar pasar por alto simplemente tomar todas estas lecciones como teoría. Es importante, son teóricas, pero usted tiene que ir haciendo un ejercicio. Es la practicidad lo que le va a llevar a la mejoría. Así que evalúe su forma de testificar y luego de cada lección es importante que usted también vaya mirando cómo usted va implementando todos estos elementos para que usted pueda ser un testificador poderoso en las manos del Señor, basándose en la palabra que tiene poder. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir estos minuticos conmigo. El Señor les dé éxito en su trabajo misionero de testificación en este tiempo, ya a través de la vía de los medios que tengan a su disposición.